Sean todos bienvenidos a este servicio de oración por esta mañana. Sé que pasa que siempre que paso aquí al inicio me pongo nervioso, ya va pasando el tiempo y se va quitando. Doy gracias a Dios porque me permite estar aquí nuevamente frente a ustedes. Agradezco a nuestro Dios porque me permite seguir preparando temas. Esto ayuda mucho a mi vida porque los temas que preparo, pues primeramente me los tengo que aplicar a mí. Antes de empezar, hermanos, quisiera hacerles mención acerca de algo que puse en el boletín. Si usted ya tiene el boletín, del otro lado donde está la foto de los jóvenes, puede encontrar algo que les preparé. Eso es por si usted no quiere usar, por si se quiere dar una idea. Usted ahí puede anotar el título del tema, puede anotar los puntos. Tal vez usted tiene su libreta, tal vez usted ahí lo hace. Es nada más una idea. Si bien le parece, lo puede usar, lo puede guardar para otra ocasión. En esta mañana, hermanos, el tema que les he preparado le puse por nombre firmes ante las tribulaciones. Yo creo que pues llega el momento en el que todos pasamos por momentos difíciles. Tal vez ahorita sea ese momento que usted está pasando por situaciones difíciles. Tal vez algunas no las comprende, tal vez usted es humilde y está aceptando que Dios está probándolo. Tal vez no es Dios, tal vez son consecuencias de nuestro pecado lo que nos están ahorita, pues, nos están llegando a nuestra vida. Tenemos que también saber cuál es el motivo de por qué está sucediéndonos esto, pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Pero creo que pues hay muchas pruebas, hay muchas tribulaciones, hay algunas que no tenemos la culpa nosotros. Pero en medio de todo esto, yo quisiera que habláramos acerca de la firmeza, quisiera que habláramos acerca de lo que significa estar firme, pero antes quisiera que me acompañaran a segunda de Timoteo. Ese es el verso principal del que vamos a partir. El objetivo, hermanos, es que nosotros tengamos ánimo, que sepamos que Dios está con nosotros, nos ha proveído de diversos medios para los cuales nosotros podamos salir adelante de todas estas pruebas, tribulaciones que tengamos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Voy a comenzar una lectura. Dice de la siguiente manera: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esta carta fue escrita para un joven que iba a presentarse, que se le iba a presentar, y en el momento se le estaban presentando diversas pruebas y tribulaciones. Pero antes de empezar, quisiera que definiéramos lo que significa firmeza. Tal vez usted ya lo ha escuchado, tal vez ya tenga una idea de lo que significa. El diccionario dice que la firmeza es una cualidad de lo que es estable o de lo que no se mueve. Eso es firmeza. Otra definición dice que es una voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. Eso es firmeza. Podemos decir que este edificio tiene firmeza porque han pasado muchos años y sigue de pie. Podemos decir que estas sillas también tienen firmeza gracias a las propiedades que tienen, pero podemos hablar acerca de firmeza en cuanto a una cualidad, que se tiene que trabajar y que se tiene que desarrollar. Para la firmeza la tenemos que trabajar, la firmeza tenemos que cada día crecer en ella. Por ejemplo, una frase que nosotros podemos decir en cuanto a la firmeza es lo que dice un canto: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás.
es cuando cantamos o cuando decimos, por ejemplo, esta frase, nosotros podemos decirlo con firmeza. El decir no vuelvo atrás es algo que tenemos que decirlo con firmeza. Porque si no lo decimos con firmeza, pues muchas cosas nos pueden hacer volver atrás. Muchos de nosotros tenemos pasados, tenemos pruebas que tuvimos en el pasado y que pues si no prestamos atención a ellas, fácilmente regresaremos. Es de esta firmeza de la cual Pablo nos habla una y otra vez. Pablo es un grandioso ejemplo del estar firme. Nosotros con su vida podemos darnos cuenta de que él fue un personaje muy firme en sus convicciones, muy firme en lo que él hacía. Él es un ejemplo de que es posible estar firme en la fe a pesar de las pruebas, de las tribulaciones y de las persecuciones. En la segunda carta a Timoteo, Pablo estaba lleno de emoción cuando él estaba hablando de su propio ejemplo, de su propio sufrimiento por ser predicador del Evangelio y de la posibilidad que había de que Timoteo se enfrentara a sus problemas también, de que él sufriera penalidades, especialmente cuando él llegara a Roma. A través del capítulo, Pablo manifestó su preocupación por los problemas o por la adversidad que se le pudiera presentar a Timoteo y que éstas pudieran afectar las decisiones. Es por ello que escribió esta carta. Si Timoteo no retenía la fe de la que se le había dado por medio de su madre y de su abuela, si él no ejercía el don que se le había dado por la imposición de las manos por medio de Pablo, si él no retenía las sanas palabras que se le habían transmitido, entonces sus aflicciones podrían intimidarlo. Sus problemas podrían haber hecho que él se avergonzara del Evangelio, que se avergonzara de su maestro. Si él permitía que el enemigo tomara terreno, si él permitía que esas voces que a veces tenemos de que ya no vengamos a la iglesia, de que ya no sigamos adelante, si él permitía que esas voces tomaran poder en su vida, sin duda sus decisiones le iban a afectar. Bueno, mientras voy a cambiar el... ¿Qué hizo el apóstol Pablo para contrarrestar esta posibilidad? Pablo le rogó a Timoteo que estuviera firme, que tuviera esa firmeza, que desarrollara esa cualidad de permanecer firme a pesar de los problemas, a pesar de las persecuciones que él pudiera tener. Él bajó su ruego en su propio nombramiento como apóstol por la autoridad divina. Él se basó este ruego en sus propias experiencias personales que tuvo y en los ejemplos negativos de muchos que abandonaron la fe hace miles de años, pero también ahorita. Ahorita existen también muchas personas que pues no mantienen esa firmeza y deciden dar el paso atrás. Pero también Pablo le da el ejemplo de unas personas que sí lograron seguir adelante y tuvieron esa firmeza. Como punto número 1, veamos las motivaciones para estar firmes. Pablo da comienzo a la carta con algunas motivaciones. La primera motivación que él hace es hablar acerca del plan de Dios. El ruego de Pablo para la firmeza se basa en el hecho de que esta es el plan de Dios. El plan de Dios para cada uno de nosotros es que seamos firmes, es que permanezcamos en la fe que una vez decidimos tener. Pablo fue apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y según la promesa que es en Cristo Jesús. Nosotros somos cristianos por la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Dios tenía planes para Pablo aún antes de su nacimiento. Al igual que nosotros, Dios tiene planes con cada uno de nosotros. No debemos de sentirnos menores o inferiores. Dios tiene planes para cada uno de nosotros.
Dios tenía conocimiento de la formación que Pablo recibiría antes de ser llamado, antes de ser nombrado apóstol. Dios sabía que él iba a tener una formación con grandes maestros. Él lo permitió. Él tenía un fin para Pablo. Él sabía que todo este conocimiento que él iba a adquirir, todo este celo que él tenía, le iba a servir para cuando él fuera cristiano, para cuando él fuera un seguidor de Cristo. Pero pensemos en nosotros, pensemos acerca de nuestra vida. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. No es casualidad que nosotros estemos aquí, no es suerte, no es que la vida ha sido buena con nosotros, no. Es el plan de Dios que nosotros estemos aquí. Es el plan de Dios que a usted llegara a cierta persona y le hablara, le invitara un día, vamos a la iglesia. Es el plan de Dios. Una motivación por la cual nosotros debemos estar firmes es que estamos dentro del plan de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nosotros debemos de tomar eso y agarrarnos de ahí y decir, Dios tiene un plan para mí. Debo de seguir firme, debo de seguir con esa firmeza porque Dios tiene un plan para mí. Yo debo de ver cuál es ese plan. Tengo que trabajar para lograr saber cuál es ese plan. Dios sabe de la formación que nosotros hemos tenido. Él sabe por qué permitió que nosotros tuviéramos tales o cuales maestros. Él sabe por qué ha permitido hasta donde estamos. Debemos de considerar que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, pero depende de nosotros tener esa firmeza, seguir fieles, seguir orando para que Dios acomode todo. Otra motivación que Pablo le hace referencia a Timoteo es las promesas de Dios. El plan de nuestro Dios incluye promesas. Incluye diversas promesas, las cuales pues se pueden ir cumpliendo en nuestra vida o se cumplirán cuando nosotros pues dejemos este mundo. El apóstol Pablo fue nombrado según la promesa de la vida que es en Cristo. Esa misma promesa de vida, nosotros somos partícipes cuando nos bautizamos y cuando formamos parte ya de la iglesia. Esa vida eterna, la cual nosotros anhelamos, la cual nosotros trabajamos, es una promesa y es una de las más fuertes, pero también es una vida nueva en Cristo. Dejar el pasado es una promesa que nosotros tenemos. Él nos hace la promesa, Dios nos hace la promesa de que eso malo que nosotros hicimos, eso malo que nosotros fuimos, ya quedó ahí enterrado. También pues la esperanza de la resurrección, de saber que si permanecemos fieles, pues no vamos a quedar ahí en la tumba, sino vamos a algún día resucitar para la salvación de nuestra alma, que pues es una promesa también de inmortalidad, de no morir y de no quedar ardiendo en el infierno o desde ya morir, quedar olvidado. Hay muchos científicos que están buscando la inmortalidad, que buscan alargar la vida, que buscan cosas que ni ellos mismos se van a poder explicar. A veces que veo tantas personas que pues tratan de buscar acerca de la inmortalidad, pues me gustaría estar ahí para poder decir, mira, pues abre tu Biblia, ahí tú puedes encontrar esa inmortalidad que tanto estás buscando en células, en muchas otras cosas que tú buscas. Todas esas promesas que tenemos como seguidores de Cristo, dice el canto que son apoyo poderoso en nuestra fe. Esas promesas nos deben dar firmeza. Recordar que tenemos promesas las cuales no nos las hace una persona, sino Dios mismo es quien nos las hace. Y Dios es fiel para cumplir con su palabra. Pablo quería que Timoteo se diera cuenta de lo imprescindible que es estar firmes por el motivo del plan de Dios y de las promesas. Pablo quería que Timoteo se animara de esa manera. Dios quiere que nosotros nos animemos
y que sepamos que a pesar de los problemas que podamos tener, hay un plan de nuestro Dios para nosotros. Y hay unas promesas que algunas ya se cumplieron y algunas pues todavía faltan. También Pablo da algunos estimulantes para la firmeza. Pablo tuvo que recordarle a Timoteo una reseña de estimulantes historias, esto para fortalecer su firmeza. Pablo tuvo que recordar vínculos personales. Pablo tuvo que recordarle a su familia para que pues, él fuera más firme. Pablo le recordó los que le habían precedido. Pablo estaba agradecido por el legado que habían dejado aquellos que habían sido leales al Señor. Por eso hace referencia y le recuerda a su familia. Sabemos que le recuerda a su abuela y a su madre. En la Biblia, hermanos, es difícil encontrar algún ejemplo como este, de 3 generaciones que permanezcan fieles. Después tal vez pueda analizar su caso, tal vez lo sea, y pues traiga a su mente esto, recuerde a su abuelo, recuerde a su padre, recuerde a su madre. Cuando usted tenga ese miedo, cuando tenga ganas de regresar al pasado o dejar a nuestro Dios, piense en ello, que esto le sirva como un estimulante para que pues usted regrese al camino. Pablo le recordó acerca de la fe no fingida. Una fe no fingida nos da garantía de pureza y de honestidad. Esta fe que pues no es nada más venir y sentarnos, sino nos lleva a las obras. Pablo quiso recordarle a su familia no nada más porque sí. Él sabía que esto iba a ser de fortaleza para su vida. No como algunos que pues tal vez se nos puede decir, recuerda a tu madre o a tu abuelo que pues siempre estaba firme en la iglesia. Y pues sí, a lo mejor lloramos y vamos un domingo a la iglesia, pero luego se nos olvida y pues seguimos. Pablo no quería esto. Pablo quería que él lo recordara siempre y que esto le sirviera como un estimulante. Yo sé que pues usted a lo mejor puede tener algún familiar que pues, ya no vive, pero puede recordarle como a alguien que siempre estuvo fiel, que le sirva a usted como firmeza de que algún día lo volverá a ver, de que si usted permanece fiel, al igual como el ejemplo que le dio él o ella, pues usted algún día lo volverá a ver. ¿Cómo volverá a ver a su ser querido que ya no está con usted, pero que fue fiel y le dio ese ejemplo de firmeza, siendo fiel usted también? Otro estimulante que nosotros podemos tener para fortalecer nuestra firmeza es recordar lo que Dios nos ha dado. Si yo tratara de enumerar todo lo que Dios nos ha dado, ejemplos, pues tal vez nunca terminaría. Dios diariamente, el simple hecho de un nuevo día es algo nuevo que Dios nos da. Pero recordar que Dios nos ha separado del mundo, recordar que Dios nos ha perdonado nuestros pecados, es un estimulante para tener firmeza, para permanecer fieles en el camino que hemos elegido. Hay muchas cosas. El don de Dios que fue dado a Timoteo es un ejemplo, un estimulante también que nosotros pues cuando nos bautizamos adquirimos ese don. Pablo quería que Timoteo avivara el fuego del don que se le había dado. Pablo habló en presente. Él dijo, el don de Dios que está en ti. A Pablo le preocupaba que perdiera algo de su vigor y de entusiasmo por los problemas que él pudiera enfrentar. A Dios le preocupa que nosotros podamos dejar que se apague ese fuego, ese don que nosotros adquirimos cuando nos bautizamos. A Dios le preocupa y por ello nos deja cartas, nos deja pues, historias que nosotros podemos agarrarnos de ahí para poder avivar y para poder tener esa firmeza. A veces pensamos que los personajes de la Biblia no tuvieron problemas o no pasaron pruebas difíciles, pero
si nos metemos a fondo, analizamos, son pruebas a veces hasta mucho más difíciles de las que nosotros estamos enfrentando. Había factores que afectaban a Timoteo. Dice la Escritura que él tenía dolencias físicas. También había la posibilidad de que él pudiera ceder al temor, algo que al mismo Pablo le pasó. Ceder al temor de que pues había mucha gente que estaba en contra, había mucha gente que perseguía a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Él podía ceder al temor. Recordemos que él era joven. Él podía haberse sentido intimidado. A lo mejor eran personas que tenían más maña que él. A lo mejor él no tenía pues la suficiente valentía. Por ello el apóstol Pablo, a alguien más experimentado, le está escribiendo estas palabras. Los falsos maestros, guiados por el enemigo, pues eran inteligentes. Los hermanos estaban expuestos a las persecuciones. Timoteo tenía que ser valiente. Timoteo tenía que tener una firmeza inigualable. Timoteo tenía que sacarle brillo a su don. También tenía que estar bien consciente de lo que había recibido de parte de Dios. Tenemos que estar conscientes que Dios nos ha llamado y que tenemos un don, el cual pues tenemos que valorarlo y guardarlo bien. Saber la responsabilidad que se nos da, nos debe dar firmeza. Pablo le recordó que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero con ello, con este espíritu que Dios nos da, el poder nos da valentía, el amor nos da cuidado y el dominio propio nos da un control. Este espíritu que Dios nos ha dado nos equipa, nos prepara para lo que pueda presentarnos. Sin duda el poder, el amor y el dominio propio puede vencer el temor y todo lo demás que nosotros podamos enfrentar. No debemos de temerle a Satanás. Debemos de confiar más en el deseo y en el poder de Dios para cuidarnos. Si nosotros tenemos más miedo que fe, nos vamos a retroceder. Tenemos que abrazar esta verdad, tenemos que quedarnos con ella. Tenemos que ir más allá de la fidelidad, dar ese paso a la productividad. Como punto número 2, hay amenazas para estar firme. Con lo que hemos analizado hasta ahorita, Dios por medio del apóstol Pablo, nos ha otorgado gran ayuda para estar firmes. En la vida cristiana hay muchos tropiezos, hay muchos factores que nos pueden mover. A lo mejor estamos muy tranquilos aquí, adorando a nuestro Dios, estamos entregándole su día, pero no sabemos, a lo mejor salimos ahorita y se nos presenta un problema. Eso puede ser algo que nos mueva y que digamos, ¿pero por qué? Pues si yo estoy entregándome, estoy cumpliendo, trato de llevar una vida bien, pero ¿se me presenta algún problema? Sabemos que todas las pruebas son para un fin. Estas pruebas que nosotros tengamos, tenemos que ver cuál es el fin de esta prueba. En medio de esta prueba podemos preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? Ayúdame a ver cuál es el fin de esto que me está sucediendo. Existen diversas pruebas, algunas tal vez pues yo ni siquiera las he experimentado. Tal vez ustedes me pueden decir de pruebas mucho más difíciles que yo ni siquiera he experimentado. Pero sea cual sea la prueba, exigen que despleguemos carácter de valentía, exigen que seamos valientes, sea cual sea la prueba, que tengamos audacia, que sepamos movernos dentro de la prueba, no pues tener temor y hacernos a un lado o ya no querer seguir adelante. Esta audacia nos debe llevar a tomar acciones que pues nos van a permitir salir adelante. Si alguien se cae en una alberca, pues obviamente tiene que nadar para salir de ahí. Nosotros caemos en alguna prueba, en alguna tribulación, tenemos que movernos de ahí, tenemos que hacer algo para poder salir de ahí.
demandan que tengamos una profunda convicción. Saber y recordar que hemos elegido el camino del cristianismo, que pues tal vez no es un camino sencillo, pero no me puede decir que el camino de la perdición es igual de sencillo. O sea, tanto aquí dentro, tanto afuera hay peligros. ¿Está usted preparado para tales pruebas? ¿Anhela usted estar preparado para tales rigores? Acompáñenme por favor a Hebreos 10. (32 al 39). Dice de la siguiente manera: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones visteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es esa confianza, es esa firmeza, esa convicción que nosotros tenemos que tener para poder salir adelante de las pruebas, de las tribulaciones que nosotros tengamos. Solamente por medio del poder de nuestro Dios es como podemos vencer. Debemos de hacer a un lado esos pensamientos de que yo con mis fuerzas, yo con mi sabiduría, voy a salir adelante. Y no, debemos de pensar que solamente por medio de la fuerza de nuestro Dios, de la sabiduría que Él nos pueda dar, es como nosotros vamos a poder vencer. Dios nos llamó, nos hizo un llamamiento santo. Él quiso separarnos del mundo, y Él nos equipó con el Espíritu Santo, que es lo que nos va a ayudar para poder seguir adelante. Ser seguidor de Cristo nos puede traer muchos problemas, pero también ricas y recompensantes beneficios. Y les voy a nombrar algunos. Una familia espiritual. Una familia espiritual que pues ahorita aquí podemos ver, somos 100, 120. Si usted viaja, pues puede encontrar otros hermanos. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a alguna nacional, pues yo he ido a algunas y lo más que se han juntado son 1000 personas. 1000 personas que pues es una familia. Otro beneficio es una paz única. Esa paz que no se compra con dinero, esa paz que pues solamente el estar bien con nuestro Dios se puede conseguir. Y otros más beneficios que tenemos como ser cristiano. Imagine usted lo inmenso que es el universo. Ni siquiera lo podríamos imaginar, porque no tenemos ni idea. A veces no logramos comprender ni lo grande que es nuestro país. Pues entre esa grandeza, Dios nos eligió. Dios nos eligió y tiene un plan para nosotros. Quisiera que analizáramos cuántas cosas se acomodan en el lugar que le corresponde por causa de que Cristo esté en nuestra vida. ¿Cuántas cosas nosotros a veces en nuestra vida podemos notar que Dios está obrando en nuestra vida? Piense en todo aquello en lo que Dios le salvó. Piense en todo aquello en lo que se ha ahorrado. Piense en todo aquello que trajo la venida de nuestro Señor Jesucristo. En general podemos decir dos cosas. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo se eliminó al enemigo. El enemigo ya no tiene posibilidad de vencer a nuestro Señor Jesucristo. Él ya está derrotado. Ahí anda queriendo molestarnos a nosotros y pues quiere que nos vayamos junto con Él, pero Él ya está derrotado. También con la venida de nuestro Señor Jesucristo ahora hay una luz. Cristo vino para hacer esa luz. Es esto que nosotros tenemos que tener en nuestra mente para tener esa firmeza. En general, Pablo le dijo a Timoteo: alza tus ojos y mira los beneficios que resultan de la aparición de Cristo y no te avergüences.
Mantén la cabeza en alto y marcha hacia adelante por el Maestro. Esto es en general lo que Pablo le dijo a Timoteo. Piensa en Jesucristo. Pablo es un ejemplo de firmeza también, como ya lo habíamos dicho. Él estaba seguro de la fe que profesaba. Él dijo, yo sé a quién he creído. Él dijo, estoy seguro. Él estaba seguro de que iba a tener un depósito. Cuando llegara a su fin en su vida, él sabía que tenía un depósito. Ese depósito también debe de ser un estimulante para nuestra firmeza. Que moriremos, pero no quedará ahí. Que tenemos una esperanza de resurrección. Último punto, hay una alternativa para la firmeza. Si usted me dice, no, pues yo no, es muy difícil estar firme, yo no quiero estar firme, hay una alternativa. Pablo le advirtió que pues había una opción. Hay un camino más sencillo. O subimos cuesta arriba para aprovechar el tiempo, o retrocedemos cuesta abajo hasta caer en el desprestigio. Si hay una opción a la firmeza. Si usted dice, no, yo no quiero, si hay una opción. Y también Pablo le da el ejemplo hablando de unos seguidores que fueron infieles. Eso está ahí en Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Le voy a dar lectura. Ya sabes esto, que me abandonaron los que están en Asia, de los cuales Fígelo y Hermógenes, ahí da ejemplo incluso. Investigué y estos dos nombres nada más se mencionan aquí. Qué triste es que nada más se mencionen porque retrocedieron, porque abandonaron al apóstol Pablo. Forman parte junto a Judas Iscariote de los que comenzaron su peregrinaje, pero estando encaminados tropezaron. Y muy probablemente no solamente ellos, sino también se llevaron consigo a otras personas. ¿Les gustaría seguir este camino? ¿Le gustaría seguir el camino a la firmeza, seguir el camino de nuestro Dios, o volver atrás? Es el camino fácil, es el que la mayoría pues elige. Pero ahí también habla acerca de un seguidor que fue fiel. ¿Qué le parece si a su próximo hijo o nieto le pone Onesíforo? A ver si estamos por ese nombre. ¿Por qué no? Onesíforo fue uno de los que mereció la misericordia de Dios. A esta conclusión llegó el apóstol Pablo luego de observar su vida. Note cómo lo describe. Muchas veces confortó a él, a Pablo. O sea que le ayudó en muchas circunstancias. Recuerde que Pablo pues se enfrentó a muchos problemas y ahí estaba Onesíforo para ayudar. También habla acerca de que no se avergonzó de las cadenas de Pablo. Onesíforo es un ejemplo para Timoteo. Aquí se lo está mostrando, pero también para nosotros. Él siempre buscó solícitamente a Pablo. Cuando él necesitaba algo, él buscó a él, porque sabía que él le iba a dar un buen consejo. Y también habla que él halló. Si Onesíforo al buscarlo mostró un gran deseo, al hallarlo demostró persistencia. Porque el estar con una persona que se enfrenta a muchos problemas, pues no cualquiera. O sea, nosotros podemos decir, no, pues sí, yo soy tu amigo, pero vienen los problemas y ya no soy tu amigo. Onesíforo es el ejemplo de que nosotros tenemos que ser amigos, aunque pues nuestros amigos tengan problemas. También habla que él fue consecuente, o sea, que sus ideas las puso en acción. A veces tenemos ideas y decimos, no, yo voy a hacer esto, pero no lo hacemos. Tenemos que ser consecuentes también. Onesíforo lo fue tanto en Roma como en Éfeso. Onesíforo es una magnífica demostración de firmeza para Timoteo y para nosotros. Cuando le tocó ministrar, él no acabó con las manos vacías. Queremos ser como él. Ya para terminar, para obtener la salvación, que es lo que nosotros anhelamos, que es lo que nosotros queremos y por lo que estamos aquí, tenemos que estar firmes ante las tribulaciones, ante las enfermedades, ante los problemas que podamos tener. Tenemos que recordar esas motivaciones, tenemos que recordar que Dios tiene un plan y que Él nos da promesas.
Tenemos que agarrar esas promesas y ponérnoslas, quedarnos para que sean para nosotros. Tenemos que recordar esos ejemplos de firmeza, los que nos han precedido. Tenemos que recordar también lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado mucho y nos sigue dando muchas cosas. Tenemos que saber que tendremos muchas amenazas, diversas pruebas y algunas inexplicables, algunas solamente, pues como dicen, vamos a tener que resistir y resistir. Y también vimos que hay una alternativa para la firmeza. Los seguidores que fueron infieles, pero también podemos ver que hubo un seguidor que fue fiel, y así como él hay otros. Pablo alentó a Timoteo a estar firme en su fe, aún ante la persecución. Le advirtió a Timoteo acerca de los obstáculos que hay en el camino hacia la fidelidad, pero también le recordó acerca de las bendiciones que hay para los que perseveran. Yo te quiero hablar hoy en esta mañana a ti que aún no aceptas a nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Yo sé que tienes firmeza, yo sé que quieres cambiar tu vida, quieres dejar eso que está en el pasado. Yo sé que tienes esa firmeza para poder tomar esa decisión, que pues no es una decisión simple, porque el seguir a nuestro Señor Jesucristo pues nos va a generar algunos problemas, pero también ya vimos que nos va a dar muchas bendiciones, las cuales pues a lo mejor ya las has experimentado, ya has estado con nosotros, ya has gozado de algunas de las bendiciones que es estar en Cristo. Si eres firme en tus decisiones, ¿qué te detiene? Mientras entonamos un himno, puedes pasar. Gracias por su atención. De pie, por favor. 115.